Buenos días a todos, a los 40 que nos están acompañando aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a pedirles que tomen asiento, que estén cómodos, y gracias a Dios también por los alrededor de 60 que en este momento están conectados por la plataforma de Facebook, plataforma que hemos estado utilizando para la gloria del Señor y que nos ha permitido pues compartir la palabra, ya sea los domingos, en las predicaciones de los domingos, compartir avisos importantes para la iglesia, compartir estudios bíblicos, como ustedes saben que se ha estado haciendo, y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y pedimos y aprovechamos para orar a Él, para pedirle su bendición en esta mañana. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres bueno, porque nos permites estar aquí, a los que aquí estamos, a quienes están en su casa viéndonos a través de las plataformas de Facebook. Te pedimos que los bendigas también a sus familias, a hermanos que están pasando por pruebas de salud. Te pedimos tú los confortes, los levantes, los sanes. A hermanos que se encuentran fuera de la ciudad, tú bendíceles también. Y te rogamos que a todos con tu palabra nos guíes, nos enseñes y nos muestres tu voluntad para nuestra vida. Te agradecemos la oportunidad de hacerlo, así sea con cubrebocas, así sea con limitaciones a causa de la pandemia. Tú estás por encima de cualquier cosa y te agradecemos por ello y te pedimos tu bendición en esta mañana. En nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, muy bien. Estaba pensando, y yo creo que la mayoría saben, en algún tiempo se promovió nuestra ciudad, Monterrey, como la ciudad de las montañas. Y pues es correcto, ¿verdad? Tenemos varias montañas alrededor. La más conocida, ya lo sabemos que es el Cerro de la Silla, que es un símbolo de la ciudad. Pero tenemos el Cerro de las Mitras, ¿qué otro? El Topo Chico, ¿verdad? Tenemos la Sierra Madre, y más alejado pues tenemos la Sierra de Mamulique, la del Fraile por García. La verdad estamos rodeados de montes y montañas, así que no está mal llamarle a Monterrey la ciudad de las montañas, ¿verdad? De hecho, en alguna ocasión recuerdo que cuando yo trabajaba en el banco, mandaron a alguien que vivía allá en el centro, no me acuerdo si en Hidalgo, lo mandaron a trabajar acá a Monterrey y él estuvo maravillado el tiempo que estuvo por acá, estuvo como 1 año y medio, y decía, pero qué bonito todo alrededor, y él se salía a disfrutar de las montañas, porque dice, es que yo no tengo todo eso allá, y él lo apreciaba mucho, ¿verdad?, las montañas. Y comento todo esto porque hoy vamos a hablar de 2 montes, pero no de los montes de acá de Monterrey, sino 2 montes allá de la tierra prometida, allá de Palestina. Por cierto, a aquella tierra también se le podría llamar la tierra de los montes y montañas, ¿verdad? Obviamente, pues el más conocido es el monte de Sión, el asiento de ahí de la ciudad de David y después del templo, pero no era el único monte. De hecho, Jerusalén es una ciudad rodeada de colinas, ¿verdad? Entonces la misma Jerusalén está rodeada de varios montes y colinas. El monte de los Olivos es uno de ellos, y la tierra de Palestina tiene otros montes muy conocidos. Y otro monte que no está precisamente en Palestina, pero que también es mencionado en la Escritura, es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el lugar en donde Dios quiso atraer a su pueblo de la esclavitud para ahí mostrarse como el Dios que quería ser el Dios de ellos, el Dios al que quería que ellos le reconocieran. Y de hecho Dios tenía un plan para su pueblo que se vio frustrado, pero sigue siendo el plan eterno de Dios, y vamos a hablar de algo de eso en esta mañana.
pero particularmente vamos a pensar en estos dos montes, porque en estos dos montes se manifestó Dios, en Sinaí y también en Sión. ¿De qué manera se manifestó Dios en Sión? Bueno, por cierto, la primera ocasión en que Dios se manifestó como un Dios de misericordia ahí en Jerusalén fue a causa de una peste. Si nosotros vemos la historia, y algunos la recordarán tal vez, en alguna ocasión Dios envió un juicio sobre el pueblo a causa de una, pues sí, desobediencia, de una sinrazón de su rey, que en ese tiempo era el rey David. Y esa peste afectó a muchos, a miles. Y nos dice la historia bíblica que la mano del ángel de Dios que llevaba esa peste se detuvo en Jerusalén. Entonces, por instrucción de Dios a través de uno de sus profetas, el rey David se apresuró a llegar a este lugar, Jerusalén, a las afueras, porque había una instrucción de parte de Dios de que le fuera ofrecido un sacrificio a Dios ahí, a causa de que Dios había detenido su mano de afectar al pueblo. Y llegó David, todo preparado para ofrecerle el sacrificio, y el lugar era propiedad de un jebuseo, Arauna o Aruna o algo así, no recuerdo ahorita. Y llegó David y le dijo a este hombre, ¿y qué vienes a hacer? Y le dijo David, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Y ya vengo preparado, nada más necesito que me vendas tu era, tu lugar, ¿verdad? Me lo vendas. Y aquel hombre le dijo, no, pues es tuyo, ¿verdad? O sea, yo te lo presto, aquí está disponible, no tienes que pagar nada por él. Y el rey David dijo una frase que se quedó para la historia y que seguramente muchos de ustedes recordarán. Le dijo al jebuseo, no ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Porque si tú quieres ofrecer un sacrificio a Dios y no te cuesta nada, entonces ¿dónde está el sacrificio, verdad? Entonces aquel lugar le fue vendido a David y ese lugar era una parte del monte de Sión. Fue llamado después la ciudad de David y después en toda esa área se edificó Jerusalén y particularmente el templo estaba ahí, ¿verdad? El templo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 18, lo siguiente la palabra. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese monte que nos menciona aquí el escritor de Hebreos, que se podía palpar, ese monte físico, es Sinaí. Y yo no sé, los que estamos aquí o los que nos están acompañando a través de los medios, si alguna vez
en nuestra vida, si nos vamos atrás en nuestros recuerdos, hemos estado en una situación como la que pasó Moisés, que podamos decir, en esta situación en particular en mi vida, yo estaba espantado y temblando. Yo en lo personal he pasado por situaciones de aprensión, de miedos, y yo creo que todos, pero no recuerdo en particular alguna en que yo haya estado a tal grado espantado que temblara de miedo. Tal vez algunos sí han pasado por esa situación. Pero aquella ocasión que se nos menciona aquí, en el monte de Sinaí, ocurrió algo que hizo que no nada más Moisés, sino que todo el pueblo que lo acompañaba, todo el pueblo al que él estaba guiando desde que salieron de la esclavitud en Egipto, se pusiera a temblar de pavor, de miedo, de terror. Y es que no era para menos. Vámonos a Éxodo, donde nos narra esta historia. Capítulo 19. Dice ahí el capítulo 19 lo siguiente, lo pueden seguir ahí en sus Biblias. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses después, ¿verdad? Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta este momento, ahorita seguimos leyendo, todavía no había terror, todavía no había fuego, ni oscuridad y tinieblas, ni sonido de trompeta ni de bocina. Hasta este momento, lo que nos narra hasta aquí el pasaje es que Israel, el pueblo liberado por Dios de la esclavitud, llega por fin al destino que Dios había previsto. Llega por fin a aquel lugar que desde un buen tiempo atrás había sido señalado por Dios, por Jehová Dios, a un pastor en el desierto llamado Moisés. Este hombre ahí precisamente en ese monte, como lo saben, la historia nos dice que vio algo inexplicable, una zarza, una planta, un arbusto ardiendo, pero lo interesante y lo que se hizo que Moisés se acercara es que la zarza ardía y no se consumía. Y cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo.
Y ahí recibió aquel hombre, el libertador, la instrucción de ir a Egipto y liberar a su pueblo y llevarlo a ese mismo lugar, a Monte Sinaí. Se había cumplido. El libertador estaba cumpliendo con su misión, ¿verdad? Y Moisés había llevado a este pueblo ahí, a Sinaí. Y acamparon ahí, nos dice el pasaje que acabamos de leer. Y dice que acamparon delante del monte, al final del versículo 2, y que Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y esa expresión de Dios es tan hermosa, tan especial. Estabas en la esclavitud, estabas en el pantano, estabas en el lodo cenagoso, y yo vine a ti y te tomé y te puse sobre alas de águilas y te saqué volando de ahí. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque te quería traer, dice, ¿a dónde? A mí. No a un lugar. Te quería traer a mí. No a un templo, no a un monte, no a una religión. Dios está buscando cada hombre y cada mujer y cada pueblo a través de toda la historia a atraer a la gente a Él, no a un lugar o a una religión. Dice que le dijo Dios a Moisés esto: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y lo repito, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Por qué escogió Dios un pueblo? ¿Por qué en medio de una humanidad afectada por el pecado, Dios quiso escoger un pueblo para sí, en este caso Israel? Pues como un testimonio de su poder en toda la tierra y como un testimonio de que Él puede llamar a gente y esa gente vivir una vida santa y constituirse en intercesores ante los demás pueblos delante de Dios, porque al final de cuentas eso es lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Intercede, es un mediador, por así decirlo, entre el pueblo, entre la gente y Dios. Y eso quería Dios para Israel. Un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué les estaba pidiendo Dios? Quiero que ustedes den oído a mi voz. Guarden mi pacto. Todavía no había ley aquí, ¿eh? Lo que teníamos aquí era un Dios misericordioso que había oído la voz de dolor de un pueblo esclavo y había ido por ellos y los había montado en alas de águilas y los había traído a Él. Sí, a un lugar, que en este caso era Sinaí, pero Dios quería atraerlos a Él para decirles, quiero hacer de ustedes un testimonio para toda la humanidad, un pueblo santo. Quiero hacerlos sacerdotes.
un testimonio mío de mi poder para toda la humanidad. Eso quiero hacer. Todavía no había ley. Dice el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. La verdad es que esta declaración de seguramente lo hicieron los ancianos y los líderes del pueblo, no tenía ningún sustento moral, porque todo el camino desde Egipto, cuando salieron de la esclavitud, hasta este momento, 3 meses después que llegaron a Sinaí, todo lo que ellos habían hecho era desviarse y no cumplir con las indicaciones de Dios a través de Moisés. Así que decir, lo que Jehová diga, eso haremos, no tenía ningún fundamento. No podían hacerlo. La verdad es que, si lo vemos fríamente, lo que ellos debieran haber hecho, si hubieran sido sinceros de corazón, es reconocer delante de Dios que les estaba diciendo, quiero que ustedes sean gente santa, mis sacerdotes, un testimonio para todo el mundo. Haber dicho, pues como Moisés lo había dicho en alguna ocasión cuando Dios le llamó, ¿verdad? Moisés fue sincero con Dios cuando Dios le llamó y le dijo, Dios, estás llamando a la persona equivocada. ¿Me quieres mandar a liberar un pueblo? Ya una vez lo intenté y me equivoqué y salí huyendo, salí corriendo, perseguido. ¿Me quieres mandar a exponer tu palabra delante de reyes, delante del propio faraón? Yo no puedo, yo ni siquiera sé hablar. No soy yo la persona indicada para lo que tú quieres. Eso debe haber sido la respuesta del pueblo, si hubieran sido sinceros de corazón. Le hubieran dicho a Dios, Dios, no sabemos cómo tú quieres esto para nosotros, ya ves cómo somos. No sabemos cómo quieres que seamos un testimonio a todo el mundo, ya ves cómo somos. No somos capaces de seguir tus mandamientos ni de guardar tus palabras. No lo somos. Porque somos pecadores, somos necios, somos duros de cabeza y de cerviz. Eso debía haber sido la respuesta si hubieran sido sinceros. Pero en vez de eso, ¿qué dijeron? Dile a Dios que lo que Él diga que hagamos, eso vamos a hacer. Gran error. Porque no sabían, se iban a enterar recientemente, de que si ese es el pacto que querían, los iba a colocar en una gran desventaja. Porque las exigencias de un Dios santo, justo y sin mancha, las exigencias de la justicia de Dios, están muy por encima, inclusive de todo lo que habían tenido ellos que pasar en el camino de Egipto a Sinaí. Así que ante esa propuesta de Israel, ante esa soberbia, porque cuando le decimos a Dios, yo sí puedo, tú dime qué hago, Dios responde con lo que pasó a continuación. Y dice ahí mismo Éxodo, leemos otra vez el 8, dice, y todo el pueblo respondió a una, todo el pueblo,
y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, y aquí, bueno, sigo leyendo, pero aquí vemos como si cambiara el rostro de Dios. Porque hasta antes de eso, Moisés fue llamado al monte, el pueblo estaba al pie del monte, no había ninguna manifestación que hiciera temer a nadie, y Dios dio una oferta de amor y le dijo al pueblo, quiero que ustedes sean míos, los traje a mí para que sean testimonio a todo el mundo. Pero aquí cambia el aspecto de las cosas y dice entonces, el 9, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y yo creo que después de eso es cuando Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dios no había hecho esto antes. Dios había manifestado su poder en Egipto a través de las plagas y tratando duramente, con mano dura, al pueblo opresor, al pueblo que tenía esclavo a Israel, pero mostrando su amor y su misericordia y su cuidado para con su pueblo, con su propio pueblo, ¿verdad? Hasta este momento llega un punto en que el Dios que hasta ahora se había manifestado en una columna de nube en el día para guardarlos del sol abrasador del desierto y una columna de fuego en la noche para darles calor y guiarlos aún en la noche, ahora esa nube se volvió una nube espesa, de humo impenetrable. Esa nube, esa columna de fuego se volvió un fuego abrasador al cual no se les podían acercar. Había sonido de bocinas o de trompetas, y Dios hablaba con Moisés con voz tronante. Y todo el pueblo, dice, se estremeció. Todos temieron. Un tiempo de terror y de miedo. Dice
el resto del pasaje de Éxodo 19. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Y saben qué pasó después de esto? Dios le dictó a Moisés, en la siguiente ocasión que Moisés volvió a subir al monte, los mandamientos de su ley. Hasta este momento fue expuesta ante el pueblo la santidad y la justicia de Dios. Todo el trato previo se había manifestado el Dios de misericordia, el Dios que liberta, el Dios que tiene un plan, el Dios que no pone condiciones, el Dios que te lleva sobre alas de águilas. Pero llega el parteaguas en que el pueblo dice, y de hecho en otro pasaje más adelante, inclusive se lo dicen a Moisés: mira Moisés, nosotros no queremos acercarnos, no queremos oír nosotros la voz de Dios. Tú ve, escucha sus palabras y tráelas a nosotros, y lo que Jehová diga, eso haremos, insistiendo todavía. Y ante ese parteaguas, Dios dice: ¿quieren saber lo que significaría hacer lo que yo quiero? Pues significa esto, la ley de Dios. Así que Monte Sinaí quedó desde entonces como una figura, como un símbolo del Dios de la ley, del Dios de justicia, de las tablas de la ley, del Dios que se manifiesta en poder y gloria a través de fuego, de truenos, de tempestad, y del Dios ante el cual tiembla toda la tierra, porque Dios es fuego consumidor. Pero volvamos al pasaje de Hebreos capítulo 12. Conocemos la historia, los que hemos leído la Escritura, y si no, amigos, hermanos, leamos la Escritura, porque la historia puesta ahí, particularmente la historia de Israel, tiene lecciones importantes para todos nosotros como creyentes, como cristianos. Conocemos la historia y sabemos lo que pasó después de que Dios promulgó la ley en el monte. De hecho, ni siquiera tuvo que pasar mucho tiempo. Aquellas primeras tablas
con los 10 mandamientos inscritos por el dedo de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, después de haber estado allá 40 días, creo, o 50, no recuerdo bien el número. Cuando él bajó del monte, el pueblo que estaba al pie del monte ya se había corrompido. El primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál era? ¿Lo recuerdan? Sí, el amar a Dios, bueno, ese es el primer gran mandamiento, pero de los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: soy tu Dios y no vas a tener otros dioses delante de mí. ¿Saben qué pasó cuando Moisés bajó con las tablas, con ese primer mandamiento inscrito por el dedo de Dios? El pueblo ya estaba adorando otros dioses. Los que habían dicho, dinos qué tenemos que hacer y lo hacemos, ya habían quebrantado la ley. ¡Qué terrible! Así que aquí la pregunta para nosotros, los 40 que estamos aquí, los 60 que están en línea, es: ¿a qué monte nos queremos acercar? ¿A Sinaí o a Sión? ¿Queremos acercarnos al Dios de justicia y establecer con Él un pacto en base a que vamos a hacer su voluntad, lo que Él nos diga? Pues si alguno lo quiere hacer así, no sé cuál es su fundamento moral o en qué esté confiando. Yo no lo quisiera hacer así, porque voy a ser hallado falto a las primeras de cambio. Y ser hallado falto ante la ley de Dios es condenación eterna. No hay de otra. Así que no quisiera enfrentarme al Dios de Sinaí. Prefiero enfrentarme al misericordioso Dios que se manifestó aquella ocasión en Sión y que tantas veces se ha manifestado en Sión. Y estábamos volviendo a Hebreos. Dice Hebreos 12. Y volvemos a leer del 18. No os habéis acercado, nos dice a los creyentes en Cristo. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Da por hecho el escritor que nosotros, creyentes en Cristo, no nos hemos acercado a Sinaí, a un monte que se podía palpar. No nos hemos acercado a eso que ardía en fuego, y el fuego siempre es figura de juicio, ¿verdad? Al contrario, hemos huido del juicio. No nos hemos acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Los cristianos nos hemos acercado a la luz. No nos hemos acercado al Dios que es fuego consumidor y voz tronante. Nos hemos acercado al Dios cuya voz es como un silbo apacible y delicado. El Dios que nos ama, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Dice 19, no nos hemos acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ese monte nos hemos acercado y es al monte que Dios quiere que nos acerquemos. Si alguno de los que nos está escuchando no es cristiano, no es religioso, o a lo mejor es religioso, pero no cristiano, sepa que Dios no lo está llamando a una religión, porque las religiones normalmente se distinguen por eso, ¿verdad? Llegas a ella y tienes que averiguar, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer para agradar a Dios? Y cada religión te va a decir, pues esto y esto y esto y esto. Pero Dios no quiere atraernos a una religión, ni a un lugar, ni a un templo, ni a un monte. Quiere atraernos a Él. Quiere que nos acerquemos a Él bajo otras condiciones. No es bajo qué tengo que hacer, sino qué hice yo por ti. Y lo que hice por ti es suficiente, acéptalo. Y quiero que seas mío y quiero que seas un testimonio al mundo de mi poder. Los cristianos nos hemos acercado a un monte diferente del monte Sinaí. Nos hemos acercado, dice el 22, al monte de Sión. ¿Qué tiene de particular el monte de Sión? Bueno, ya decíamos que es un lugar en donde se manifestó la misericordia y el amor de Dios, deteniendo su juicio sobre el pueblo. Es un lugar en donde David puso su morada, un rey muy amado por Dios. Es un lugar en donde después fue edificado el templo. Es un lugar que simboliza la morada de un Dios misericordioso. Y es ahí donde quisiéramos llegar y a donde Dios nos invita a estar, a acercarnos al monte de Sión, porque el monte de Sión, es la ciudad del Dios vivo. Y fíjense lo que dice ahí, Jerusalén la celestial. Porque hasta ahorita estamos hablando de Jerusalén la terrenal, en Palestina. Ahí es donde Dios se manifestó con misericordia en la historia de David. Pero aquí nos aclara que ni siquiera está hablando de Jerusalén la terrenal. Esta Jerusalén, este Sión, es el Sión celestial. No se puede palpar y seguramente por eso dice, no se han acercado a Sinaí, que se podía palpar, aunque por cierto en ese tiempo Dios dijo, ni lo toquen, ¿verdad? Pero sí era un monte físico. Pero los cristianos nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Imagínense lo que significa eso. A la ciudad del Dios vivo nos hemos acercado, a Jerusalén la celestial. ¿Qué hay ahí? A la compañía de muchos millares de ángeles, porque Jerusalén la celestial es la morada de Dios. Y ahí los ángeles de Dios sirven a su Creador. Así que los creyentes en Cristo, al acercarnos a Cristo, al aceptar la obra de Cristo como suficiente para nuestra salvación, nos acercamos a la ciudad misma donde mora Dios, Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, y no nada más eso, sino a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a través de toda la historia.
aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida, están allí. Y un cristiano tiene un boleto para llegar a este lugar. Llegaremos en algún momento y participaremos de la compañía de esa congregación de todos los que han sido inscritos desde el tiempo de Adán hasta este tiempo. La compañía, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, dice aquí, el juez de todos. No deja de ser Dios el juez de todos y no deja de ser justo y santo, pero nos invita a participar de su santidad y nos invita a participar de su lugar donde Él mora, por su pura misericordia. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando venga el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento final de la promesa, todos los justos, no por su propia justicia, todos los justificados a través de toda la historia, participarán juntos de ver a Dios en este lugar. Por eso es que algunos pudieron escribirlo así, ¿verdad? En cuanto a mí, veré a Dios en Sión, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Es demasiado, no merecemos nada de esto. No lo merecemos, nunca lo mereceríamos. Nunca podemos decirle a Dios, ¿qué tengo que hacer para merecer esto? Porque nunca será nada suficiente nuestra vida, por más dedicada y por más santa que nosotros la veamos. Nos hemos acercado finalmente a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y un cristiano es precisamente el que a través de Jesús, como mediador de un nuevo pacto, llega a Sión, la ciudad del gran Dios, Jerusalén la celestial. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál sangre rociada? La sangre del propio Jesús. El libro de Hebreos lo aclara unos capítulos atrás, que Él, como nuestro sumo sacerdote, entró no muchas veces, sino una sola vez y para siempre, y no con sangre ajena, no con sangre de machos cabríos, de ningún animal, sino con su propia sangre, y su propia sangre fue rociada en el lugar santísimo para cubrir nuestro pecado. Y esa sangre rociada habla mejor que la de Abel. Cuando Abel murió a manos de su hermano Caín, Dios enfrentó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿yo qué tengo que ver? ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La verdad es que él lo había matado. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que la sangre de Abel hablaba. ¿Y qué decía o qué clamaba la sangre de Abel? Justicia. La sangre de Abel apelaba al Dios justo. Hazme justicia de este que tomó mi vida. Pero la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, no clama por justicia, clama por misericordia y por perdón. Por eso clama la sangre de Jesús.
Y es por eso que yo mejor me acerco a la ciudad del Dios vivo y a Sión, no a Sinaí. Porque como cristiano me he acercado a Jesús, quien es mediador de un nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y con el fundamento de su propia sangre, rociada en el lugar santísimo, a favor mío, para mi propia salvación, y no nada más mi salvación, sino de todos los que se acercan a Él, en todo el mundo, y de todos los que en toda la historia se han acercado a Dios. La base es la misma, la sangre rociada de Jesús como suficiente para que podamos acercarnos a Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque no tenemos palabras. Si hubiéramos estado en una situación como la que enfrentó el pueblo de Israel al pie del monte de Sinaí, hubiéramos quedado también espantados y temblando ante tu poder, tu grandeza, tu santidad. Así que no queremos acercarnos a ese Dios que sí eres tú, porque sí eres poderoso y eres grande y eres santo, pero también eres misericordioso. Así que queremos escuchar la voz de la sangre de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Esa sangre que habla mejor que la de Abel, porque clama porque tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones y nos acerques a ti y cumplas tu propósito eterno en nosotros, tu iglesia, a quienes sigues tú llamando con el mismo propósito de siempre, que seamos reyes y sacerdotes, que seamos un pueblo santo, que te alabe y que sea un testimonio para toda la humanidad. Gracias por tu palabra, Dios, gracias por la oportunidad de exponerla, gracias por mis hermanos que están aquí y por los que nos están escuchando a través de las redes. Te pedimos tu bendición para todos y que tu palabra caiga en buena tierra y lleve fruto. Te lo rogamos en nombre de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.